Bienvenidos un día más a su canal favorito de Chismecito del Bueno. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y sobre todo preparados para el drama. Porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¡Ay, Dios mío, estos dos! Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Aquí tenemos contenido fresquito todos los días, lleno de noticias de tus celebridades favoritas, análisis profundos y por supuesto mucho salseo. Así que si te gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, este es tu lugar. Y ahora sí vamos a lo que nos compete. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas y vueltas en internet, una auténtica bomba. Estamos hablando por supuesto de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de lo que parece ser una reacción explosiva. Y un acto que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque esto se pone bueno. Para entender bien todo esto, tenemos que recordar un poquito el contexto. Kerem y Hande, como todos sabemos, fueron la pareja del momento. Su amor traspasó la pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam, y conquistaron nuestros corazones con su química innegable. Éramos miles, millones, los que suspirábamos por verlos juntos, y cuando se confirmó su relación, fue una explosión de alegría. Eran jóvenes, guapos, exitosos, la pareja perfecta. Se les veía irradiar amor en cada alfombra roja, en cada entrevista, en cada publicación de redes sociales. Parecía que su historia de amor era de esas que solo se ven en las películas, un romance digno de un cuento de hadas moderno. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. La relación llegó a su fin, y aunque ambos han sido muy discretos al respecto, los rumores y especulaciones no han cesado. Y es aquí donde entra en juego lo que ha desatado toda esta agitación. La ruptura, como era de esperar, causó un revuelo enorme entre sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad e incluso de acusaciones. Algunos fans no podían aceptar que su pareja ideal se hubiera desmoronado, y comenzaron a buscar culpables, a analizar cada movimiento de Kerem y Hande en busca de pistas que explicaran el fin de su relación. Hace unos días se filtraron unas fotos de Kerem Bürsin en, digamos, una situación bastante comprometedora. No voy a entrar en detalles escabrosos porque no es mi estilo, pero digamos que las imágenes mostraban a Kerem en una fiesta, con una actitud relajada. Y con compañía femenina, claro. Hasta ahí todo normal, ¿no? Es un chico soltero, tiene derecho a divertirse. Pero aquí viene lo interesante. Las fotos, tomadas en una fiesta privada en un exclusivo club de Estambul, mostraban a Kerem visiblemente animado, bailando y riendo con varias mujeres. Algunas de las imágenes eran bastante explícitas, y rápidamente se viralizaron, llegando a todos los rincones del planeta. La controversia no tardó en estallar. Al parecer, estas fotos llegaron a oídos de Hande Erçel. Y aquí es donde entra en escena el misterioso acto de favurei, a continuación superíndice 3N. No sabemos exactamente qué significa, ni quién está detrás de esto, pero la información que nos llega es que este acto fue una especie de revancha. ¿Desquite? Digamos que fue una respuesta contundente a las fotos de Kerem. La expectación era máxima. ¿Qué podría haber hecho Hande para responder a la situación? ¿Cómo iba a reaccionar ante la exposición pública de su expareja? Las teorías eran infinitas y los fans se mantenían pegados a sus pantallas, esperando cualquier señal que pudiera arrojar luz sobre el misterio. ¿Qué hizo Hande? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más turbia. Algunos rumores apuntan a que Hande respondió con sus propias fotos. Fotos que al parecer también la mostraban en una actitud bastante libre. Otros dicen que el acto de favurei, a continuación superíndice 3N, fue algo más sutil, quizás una declaración pública indirecta o una acción que afectó a Kerem en algún aspecto profesional. La verdad es que la información es muy confusa y contradictoria. La hipótesis de las fotos fue la que más revuelo causó. Se especulaba con que Hande podría haber contratado a paparazzi para que la fotografiaran en situaciones similares a las de Kerem, buscando igualar el impacto mediático y demostrar que ella también era libre de hacer lo que quisiera. Sin embargo, esta teoría nunca se confirmó y muchos la consideraron poco probable, dada la reputación de Hande como una persona discreta y reservada. La otra posibilidad, la de una acción que afectara a Kerem profesionalmente, generó aún más especulaciones.
Algunos fans sugirieron que Ande podría haber usado su influencia para sabotear algún proyecto de Kerem, o para dañar su imagen pública. Otros, más moderados, creían que simplemente se trataba de una estrategia de relaciones públicas para desviar la atención de las fotos de Kerem y centrarla en ella. Pero lo que sí es cierto es que la reacción de la gente no se hizo esperar. Las redes sociales explotaron, los fans se dividieron, y los comentarios inundaron Internet. Algunos apoyaban a Kerem, diciendo que tiene derecho a rehacer su vida. Otros defendían a Ande argumentando que es una mujer fuerte e independiente. Y otros simplemente disfrutaban del drama. Los hashtags #KeremBürsin, #AndeErcel y #Faburea a continuación se convirtieron en trending topics a nivel mundial. Los fans de Kerem lo defendían a capa y espada, argumentando que él era un hombre soltero y que tenía derecho a divertirse y a relacionarse con quien quisiera. Por otro lado, los fans de Ande expresaban su apoyo y admiración hacia ella, destacando su belleza, su talento y su fortaleza. Algunos incluso la animaban a seguir adelante y a encontrar un nuevo amor que la valorara y la hiciera feliz. Y por supuesto, no faltaron los haters, que aprovecharon la situación para criticar y vilipendiar a ambos actores, vertiendo comentarios llenos de odio y rencor. Y aquí es donde yo quiero dar mi opinión. A ver chicos, creo que es importante recordar que Kerem y Ande son personas, con sentimientos y emociones como cualquier otro. Es fácil juzgar desde fuera, especular y sacar conclusiones precipitadas. Pero lo cierto es que no sabemos qué pasó realmente entre ellos, ni cuáles son sus motivaciones. Es fundamental recordar que detrás de la fama y el glamour, Kerem y Ande son seres humanos que han pasado por una ruptura dolorosa. No sabemos qué motivos los llevaron a separarse, ni cómo se sienten realmente al respecto. Es fácil caer en la tentación de juzgar sus acciones y de opinar sobre sus vidas privadas, pero debemos recordar que no tenemos toda la información y que nuestras palabras pueden tener un impacto negativo en ellos. Creo que ambos han demostrado ser profesionales y han sabido manejar la situación con bastante discreción. Y creo que lo que menos necesitan ahora son juicios y críticas. Más bien, creo que merecen respeto y comprensión. Al fin y al cabo son dos personas que estuvieron enamoradas y que por las razones que sean, decidieron tomar caminos diferentes. Tanto Kerem como Ande han mantenido un perfil bajo desde la filtración de las fotos y el supuesto acto de Faburey, a continuación superíndice 3N. Ambos han evitado hacer declaraciones públicas al respecto, y se han centrado en sus proyectos profesionales. Esta actitud demuestra su madurez y su profesionalismo, y nos invita a hacer lo mismo, a respetar su privacidad y a no alimentar el morbo y la especulación. Ahora, volviendo al tema del acto de Faburey, a continuación superíndice 3N, creo que es importante tomar toda esta información con pinzas. Como les dije, no hay nada confirmado, y la información que circula es muy confusa. Es posible que sea todo una invención, un rumor más de Internet. O quizás sí hubo algo, pero no fue tan grave como se dice. La verdad es que no lo sabemos. La falta de información oficial y la proliferación de rumores y especulaciones hacen que sea muy difícil discernir la verdad. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, muchas veces las cosas no son lo que parecen, y que los medios de comunicación a menudo exageran y distorsionan la realidad para generar más interés. Lo que sí sabemos es que Kerem y Ande siguen siendo dos de las celebridades más queridas y admiradas de Turquía. Y que su historia de amor, aunque haya terminado, seguirá siendo recordada por muchos. Y quién sabe, quizás en el futuro el destino vuelva a unirlos. En el mundo del espectáculo, todo es posible. La popularidad de Kerem y Ande no ha disminuido a pesar de la ruptura y la controversia. Ambos siguen siendo figuras muy solicitadas en el mundo del espectáculo, y sus fans continúan apoyándolos incondicionalmente. Su talento y su carisma son innegables, y han logrado construir una sólida carrera que les permite seguir brillando con luz propia. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande realmente reaccionaron a las fotos del otro? ¿Qué creen que significa el acto de Faburey, a continuación superíndice 3N? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo esto. Quiero saber si ustedes creen que Ande realmente respondió a las fotos de Kerem, y si es así, ¿qué creen que hizo? ¿Fue una simple estrategia de relaciones públicas? ¿Fue una venganza? ¿O fue algo completamente diferente? Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora, para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy,
hemos visto cómo una serie de fotos de Kerem Bürsin ha desatado una tormenta en Internet, y cómo esto ha generado especulaciones sobre una posible reacción de Hande Erçel, a través de un misterioso acto de favori, a continuación superíndice 3N. Hemos analizado los diferentes rumores y opiniones al respecto, y hemos recordado la importancia de respetar la vida privada de las celebridades. En definitiva, hemos analizado un culebrón digno de las mejores telenovelas turcas. Una historia llena de amor, desamor, drama, especulaciones y misterios. Una historia que nos recuerda que detrás de la fachada de la fama, hay personas reales que sufren, que aman y que se equivocan como cualquiera de nosotros. Quiero agradecerles a todos por acompañarme un día más en este canal. Espero que hayan disfrutado del vídeo de hoy y que hayan aprendido algo nuevo. Gracias por su apoyo incondicional. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sus comentarios, sus likes, sus compartidos, todo eso me demuestra que mi trabajo tiene valor y que ustedes disfrutan de mis vídeos. Gracias de corazón. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo contándome qué les pareció el vídeo, qué opinan de todo este drama, y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Me encantaría saber qué temas les interesan. ¿Quieren que hable de otras parejas de famosos? ¿Quieren que analice las últimas tendencias de moda? ¿Quieren que haga un vídeo sobre los mejores restaurantes de Estambul? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y ahora sí, para terminar, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente bella. Les mando un abrazo enorme. Adiós.